Saludos y muchas bendiciones en el Señor. Le damos inicio a nuestra enseñanza en el nombre poderoso de Jesús con 3 preguntas de introducción en esta enseñanza para toda nuestra audiencia. Primera pregunta: ¿podemos nosotros literalizar la palabra de Dios, la Santa Biblia, la Sagrada Escritura, sí o no? La respuesta es un no definitivo. Y aquí vamos a compartir una cita bíblica como una fuente sostenible donde nosotros vamos a tener la idea clara de las razones por qué la Sagrada Escritura, conforme como nos lo dice el apóstol Pedro, no es de interpretación privada. La palabra de Dios tenemos que leerla, estudiarla bajo la luz y la directriz o la guía del Santo Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Dice el Señor Lucas 13:3: si no se convierten, todos perecerán. Del mismo modo, palabra de Dios, perecerán, dice el Señor en esta advertencia, en esta exhortación que nos hace el Señor, como si dijéramos acabar, dejar de existir, morir definitivamente si en verdad no nos convertimos. En verdad podemos nosotros literalizar lo que el Señor nos está diciendo aquí, sí o no. La respuesta es un no definitivo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de amor, de misericordia, siempre espera por cada uno de nosotros. El Señor nos comunica un mensaje, pero no nos obliga desde nuestro propio albedrío y libertad incondicional que Dios nos dio a todos a responder con inmediatez al Señor. El Señor siempre espera con mucha paciencia por cada uno de nosotros, que nos volvamos desde nuestros corazones, que dejemos los malos caminos y que nos volvamos a Dios para amarle y adorarle en espíritu y verdad. Segunda pregunta: ¿sucederán las cosas exactamente como están narradas en la Santa Biblia? La respuesta es sí y no. Aquí tenemos una respuesta de un sí y de un no y lo vamos a explicar. Por ejemplo, aquí no tenemos que abrir la Sagrada Escritura porque la historia del profeta Jonás todos la conocemos y sabemos lo que pasó exactamente cuando Dios llama al profeta Jonás. Y si hay algo que nosotros podemos poner como una fuente sostenible, es lo que Dios nos dice a través del profeta Jonás. Él fue llamado, pero lamentablemente todos sabemos que desobedeció en el primer llamado y después se puso en camino para ir a anunciar al pueblo de Nínive lo que iba a suceder si ellos no se convertían, si ellos no cambiaban de su forma de vida de pecado. Y sin embargo, hemos dicho que Dios es misericordioso y que Dios espera por todos nosotros y que nos da avisos y que interviene en la vida de cada uno de nosotros. Y eso fue lo que hizo Dios usando al profeta Jonás. ¿Y qué vemos aquí? Que el profeta Jonás dio el anuncio a todos los ciudadanos de Nínive y todos, desde el rey, todos se arrepintieron, hicieron penitencia y cambiaron su vida. ¿Y qué hizo Dios? Lo que a veces a nosotros se nos olvida. Que así como nosotros creamos la pizarra para escribir y el borrador para borrar, también Dios tiene su propia pizarra y su propio borrador para aplazar, para borrar. Y eso fue lo que hizo Dios, que borró definitivamente ese castigo que estaba pautado para el pueblo de Nínive. Y aquí tenemos una de las razones en esta pregunta que hemos hecho. ¿Sucederán las cosas exactamente como está narrada en la Santa Biblia? ¿Un sí o un no? Nosotros recibimos el llamado a una conversión y tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Y si no nos arrepentimos, realmente tomamos una decisión mal.
Y sin embargo, si nos arrepentimos y nos volvemos a Dios, hemos tomado una buena decisión. Por eso es que todo depende de nosotros. Y nosotros no podemos afirmar cosas que la palabra de Dios no lo dice, o más bien que no lo pone en contexto. Tercera pregunta. ¿Pueden cambiar las advertencias y exhortaciones de Dios para su pueblo en la Biblia? La respuesta es sí. Y aquí nosotros vamos a compartir una cita que mucho se habla de estas cosas y a veces estas mismas cosas, estos relatos se sacan fuera de su contexto. Por ejemplo, aquí nosotros vamos a compartir lo que es un breve discurso escatológico que está en el Evangelio según San Mateo capítulo 24 y vamos a compartir solamente el verso 7. Dice el Señor, y habrá en diversos lugares hambre y terremotos. Palabra de Dios. Lo primero es que los terremotos traen destrucción, todos lo sabemos. Ahora bien, ¿quiere Dios eso? ¿Cuál es la respuesta? No, definitivamente. Y sin embargo está en la palabra de Dios como una exhortación, como una advertencia de algo que puede tomar su acontecimiento. Y sin embargo, todas las cosas solamente pasan con el consentimiento de nuestro Padre Celestial. Todo lo que pasa, pasa porque Dios lo permite. El hecho de que diga que habrá en diversos países, lugares, terremotos, hambruna, eso no quiere decir, mire mi hermano, que lo dice la palabra de Dios, está ahí. Ese terremoto que acaba de suceder, eso está en la palabra de Dios. No, estamos literalizando la palabra de Dios. Eso ha sucedido porque así lo ha permitido Dios. Ahora bien, vamos a hacer el enlace en esta cita para que escuchemos lo que nos dice el Señor a través del Evangelio según San Mateo capítulo 10, verso 29. En relación a esta cita bíblica, dice el Señor, no se venden dos pajaritos por un haz. Pues bien, ni uno de ellos caerá en tierra, dice el Señor, sin el consentimiento del Padre. Palabra de Dios. Es decir, mis carísimos hermanos, que aunque esté en la palabra de Dios como una advertencia, como una exhortación del Señor, esto no quiere decir que definitivamente va a suceder dicho terremoto y que habrán grandes terremotos. Si no es por el consentimiento del Padre, no caerá sobre la tierra dicho terremoto, dichos huracanes, lo que sea de desastre, si el Padre no lo permite. Y por eso es que hemos querido compartir esta enseñanza para que nosotros podamos tener un refrescante desde el poder de la palabra de Dios. En primer lugar, dijimos que la palabra de Dios no es de interpretación privada, no es toda la disparatada que me venga a mi cabeza que yo la voy a poner como palabra de Dios, relacionando muchas cosas, que podría decir muchas cosas, pero no la voy a decir, porque no quiero faltarle respeto a muchas personas que dicen muchas cosas, pero no están en los contextos, en la concordancia bíblica. Por ejemplo, nosotros leemos en Romanos 8:28, que dice textualmente, o Dios los pone por manifiesto más bien, en todas las cosas interviene Dios. Es decir, que nosotros tenemos que tener claro que en todas las cosas, en nuestras vidas, en nuestro trabajo, en todas las cosas, Dios interviene, porque Él es el creador, Él es el hacedor, Él es el dueño del cielo y la tierra, Él lo creó todo, y todas las cosas vio que eran buenas, todo es obra de Él, todo está bajo su dominio. Nosotros tenemos que siempre emitir los mensajes proféticos que están en la Biblia desde la luz de la palabra, desde la parte de las exhortaciones, las amonestaciones, en fin, que Dios emite a su pueblo con un llamado para que el hombre responda. Si el hombre no responde, hay muchas probabilidades que muchas cosas se van a concretizar.
Pero si hay un cambio, como lo hubo una vez más, y aquí le damos conclusión, con el anuncio que el profeta Jonás transmitió al pueblo de Nínive, donde nosotros sabemos que todos se convirtieron. Entonces, de igual manera, así mismo pueden pasar muchísimas cosas. Que aunque lo diga X personas con predicciones, augurio de terrorismo para asustar a muchas personas, si Dios no lo permite desde su propio consentimiento, no va a suceder. Por ejemplo, hay 2 fechas que ninguno de nosotros las sabemos. Ya he hablado de esto, el día de nuestra muerte y la segunda venida de Cristo. Y sin embargo, en la Sagrada Escritura habla de esta cosa. Y nosotros no podemos estar diciéndole a la gente, hermano, arrepiéntete, que Cristo viene, ya está a la vuelta a la esquina. Eso es literalizar. Eso es tomar la palabra de Dios de una forma privada. Y ese no es el mensaje. Ánimo y muchas bendiciones. Y la invitación es estudiar, reflexionar, leer cuidadosamente, buscar ayuda. Hay muchas personas cristianas muy bien preparadas que nos pueden ayudar a nosotros a darle las interpretaciones objetivas a la palabra de Dios, para que en lugar de llenarnos de miedo cuando aparezcan estas palabras de terremotos, hambruna, nosotros nos llenemos de esperanza, porque simplemente la palabra de Dios es un mensaje que nos presenta el autor, es como un ropaje, es como una invitación a un cambio, es una exhortación que Dios se vale a través de los profetas, los apóstoles, en fin, para advertir a su pueblo, al pueblo de Dios que somos nosotros. Ánimo y muchas bendiciones.